bloque de ponencias presenciales del tercer CIN 2025. A partir de ese momento contaremos con la participación de investigadores cuyos trabajos han sido seleccionados para esta sesión, aportando reflexiones, resultados y propuestas desde diversas áreas del conocimiento. Agradecemos a los asistentes por permanecer en la sala y acompañar este espacio académico que constituye un momento central dentro de nuestro congreso. Invitamos a todos a mantener la atención y el respeto debido a cada presentación. Iniciamos con la primera ponencia presencial. Les recordamos también, porque tienen 10 minutos para la ponencia, el tema es desigualdad de acceso a Internet en zonas rurales y vulneración del derecho a la educación. Invitamos al magíster Remigio Sigüencia Montero y la licenciada Miriam Mora Urbiales. Muy buenas tardes con todos y todas, reciban mi cordial y afectuoso saludo. Para mí es realmente un placer estar el día de hoy aquí, en este congreso académico. Agradezco a las autoridades que están organizando este congreso, gracias por el espacio, y también a la licenciada Miriam Mora, que ha sido la coautora de la investigación, y procedemos a dar la ponencia en el siguiente manera. El tema se ha definido como la desigualdad de acceso a Internet en zonas rurales y la vulneración del derecho a la educación. Para hablar de desigualdad de acceso a Internet debemos tomar en consideración varios aspectos y los factores principales que generan la desigualdad del acceso a Internet en zonas rurales. Uno de los principales factores es la falta de infraestructura de conectividad en las zonas rurales. Debemos entender que existe una deficiencia dentro de la infraestructura del sistema de telecomunicaciones a nivel nacional, y creo que es una problemática a nivel global que genera este tipo de problemática de conectividad a las zonas rurales y que por lo tanto genera también una vulneración al derecho de acceso a la información. De la misma forma existe una barrera económica tanto entre el sector rural y el sector urbano. Debemos entender que existe una gran brecha dentro de los diferentes quintiles de pobreza. Existe los quintiles de pobreza y los de pobreza extrema, lo cual genera una desigualdad dentro de las posibilidades de tener acceso a Internet, tanto en la zona urbana como en la zona rural. La escasez de herramientas y habilidades digitales, formación de uso de tecnologías. También es importante recordar que en ponencias anteriores hablamos de este tema, y el tema del desconocimiento en las habilidades digitales y en las tecnologías genera este tipo de problemática, ya que no nos permite avanzar en el tema de potencializar sistemas informáticos que generen un mayor acceso a Internet dentro de las zonas rurales. La falta de dispositivos electrónicos también es una problemática que viene interrelacionada con la barrera económica que decimos entre la zona urbana y rural, los diferentes quintiles de pobreza que generan esta situación. Pero he señalado con color amarillo la principal problemática, que es la falta de implementación de políticas públicas y la falta de seguridad jurídica en el tema de potenciar el tema de la conectividad de Internet en las zonas rurales. Es una problemática significativa que no genera proyectos de expansión de Internet en las zonas rurales y genera este tipo de problemática. Datos estadísticos establecen que el 81% de la población urbana usa Internet, mientras que el 50% de la zona rural tiene Internet, lo cual genera una brecha significativa, evidenciando que únicamente el 50% de la población rural tiene acceso a Internet. El otro 50% está en completa desconexión, lo cual evidencia claramente que existe una vulneración del derecho a acceso a la información. En cuanto a datos del Ecuador, tenemos, de acuerdo a la última estadística establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, determinó que el 60.4% de los hogares tienen acceso a Internet, mientras que un 39.6% aún se encuentra sin acceso, lo cual representa al menos 1.9 millones de hogares que no tienen conectividad a Internet. Es una cifra alarmante que en pleno siglo XXI, en el año 2025, no se cuente con una conectividad plena de Internet y de acceso a la información. En cuanto a las brechas de acceso
a Internet. En el Ecuador tenemos un 62% de hogares en el área rural y el 29.9% en el área urbana que no tienen acceso a Internet. De la misma forma, existe una relación entre los hogares, de acuerdo a los quintiles de pobreza 1 y 2, respectivamente el 60.7% del quintil 1 no tiene acceso a conectividad y el 48.7% del quintil 2 no tiene conectividad a Internet, lo cual evidencia claramente esta problemática que estamos tratando el día de hoy. En cuanto al marco legal, se puede evidenciar que se generó, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, una vulneración del derecho a la educación, el tema de no tener acceso a la conectividad a Internet. Existió una gran deserción escolar por parte de estudiantes de la zona rural que no tenían la posibilidad de conectarse a Internet y poder subir sus actividades académicas y también conectarse a las diferentes actividades académicas que se planteó. Esta situación nos genera, digamos, una cierta preocupación, ya que el Estado es el principal responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución de la República y el artículo 87 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, más que nada en este grupo de atención prioritaria, como son los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo al artículo 11 del cuerpo legal antes citado, tienen un interés superior del niño que les genera esta obligación al Estado de poder cumplir con este tipo de derechos. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de igual manera, responsabiliza al Estado de la garantía del derecho a la educación. Y aquí, en el tema del derecho al acceso a la información pública, recién con la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2024, se pudo garantizar el tema de proyectos de expansión de Internet a las zonas rurales, a través de obligar, digamos así, a las diferentes entidades operadoras de brindar Internet a fin de que realicen una consignación económica que permita invertir dentro de los proyectos de expansión de Internet de las zonas rurales. La deficiencia de políticas públicas en proyectos de inversión se puede evidenciar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2020 no se tomaba en cuenta esta problemática. No se establecían dentro de la planificación de la gestión pública, no se establecían políticas públicas para garantizar el derecho a la conectividad en zonas rurales. Recién en el año 2022 se estableció dentro del Plan Nacional de Desarrollo, a través de la Secretaría Nacional de Planificación, poder contar con políticas públicas de expansión de Internet a las zonas rurales. En el año 2024, como ya manifesté, se dispone a las operadoras de la empresa privada a destinar un porcentaje de sus ganancias a proyectos de conectividad rural. Dentro del marco social, la pandemia fue la que evidenció esta problemática. Antes no la teníamos, se tuvo que utilizar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las diferentes actividades, tanto académicas, laborales. Y aquí se evidenció esta problemática de falta de conectividad en las zonas rurales. De acuerdo a la deserción escolar, fue una tasa abismal que más del 70% de estudiantes no pudieron acceder a Internet y por lo tanto no pudieron cumplir con sus actividades académicas, lo cual vulneró claramente el derecho a la educación. Lo que manifesté anteriormente, por falta de conectividad no se podían los estudiantes conectar, además de la deficiencia de los equipos electrónicos como celulares, tabletas y computadoras, de acuerdo a las diferentes situaciones económicas que los estudiantes tienen en cada uno de sus hogares. Como conclusiones, se ha podido llegar a que la falta de seguridad jurídica que afecta al país en todas las áreas permite vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la educación, algo que está muy claro dentro de lo que se ha expuesto. Y la pandemia del COVID-19 ha dejado claro la desigualdad de oportunidades de acceso a Internet en zonas rurales y urbanas, situación que motiva la falta de implementación de una política pública adecuada referente a la expansión de conectividad y acceso de redes en zonas rurales. Es una situación que ha generado mucha preocupación, es una problemática existente que se está tratando de solucionar ahora, recién en el siglo XXI, y que esperamos que realmente existan los mecanismos necesarios, se implemente una política pública adecuada para poder, en este caso, solventar esta problemática. No sé, licenciada Miriam, si tiene algo más que aportar. Sí, buenas tardes con todos los presentes, con mucho gusto.
pertenecer a este evento académico. Como profesional en el área de trabajo social, más bien llama una reflexión que todas las personas, los ciudadanos, desde diferentes medios, desde cada uno de nuestros espacios, exijamos los derechos a la educación para que no sean vulnerados. Como esto, para hablar, si es que queremos una igualdad de derechos, deberemos trabajar en conjunto, equipos multidisciplinarios, ¿para qué? Para exigir los derechos al gobierno y que todas las instituciones públicas creen programas y proyectos que estén relacionados a no vulnerar los derechos de los niños, sobre todo niños y adolescentes en educación, considerando que son grupos vulnerables, ya que debido, aquí se tomó muy en consideración que quien fue perjudicado en el tiempo de pandemia fue el sector rural, debido a la situación socioeconómica y por falta de implementación de políticas públicas. Entonces siempre les hago un llamado a siempre considerar al sector vulnerable para considerar una igualdad de derechos a la educación. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta en este momento. ¿Qué tanto influye la barrera del Internet en la diferencia de alfabetización entre el campo y la ciudad? Bueno, en el tema de alfabetización es importante recordar que se han realizado varios programas por parte del Estado como una política pública para llegar a la zona rural y generar este tipo de alfabetización. Creo que el tema de la falta de conectividad a Internet genera una brecha significativa de diferencia entre la zona urbana y la zona rural. El no tener una adecuada conectividad que me permita acceder a la información no me va a poder no me permite potenciar el tema del conocimiento que yo adquiero en los diferentes programas de alfabetización, a diferencia de un niño que se encuentra en la zona urbana y que tenga acceso a la conectividad. Entonces, obviamente genera esta barrera, esta brecha de igualdad en cuanto a el tema de aprendizaje, en el tema, hablando ya un poco en el tema académico, ¿no? Entonces, obviamente esta problemática de falta de política pública en el tema de igualdad de conectividad genera una barrera importante tener en cuenta en el tema del aprendizaje como tal. Muchas gracias. Pasamos a continuación a el siguiente tema. Es material didáctico multisensorial como herramienta para la estimulación neurofuncional en la primera infancia. Invitamos al magíster Steven López Bolaños. Buenas tardes, estimados colegas, estimado comité que organizó el Congreso. Es un gusto, es un placer aquí. Vengo representando a la San José de la Salle de Quito. Vamos a compartirles un poco de experiencias que hemos denotado y esta investigación que hemos tratado en nuestra institución como tal. El tema seleccionado es material didáctico multisensorial como herramienta para la estimulación neurofuncional en la primera infancia. ¿Sí? Vamos, abordando directamente el tema de nuestra investigación, es donde nosotros estamos presentando una propuesta para motivar, enseñar y desarrollar las neurofunciones en la primera infancia. Las neurofunciones en la primera infancia, comprendida de 2 a 4 años, según Pérez et al. De 2017, potencia en 3 trillones de relaciones sinápticas. Es decir, que un niño que haya tenido la estimulación adecuada no va a tener ningún problema en su vida académica, y esto va a representar en estudiantes con habilidades integradoras tanto en neurofunciones básicas como ejecutivas. Dentro de esta tabla podemos observar la clasificación de las neurofunciones, tanto las básicas como las superiores. Las básicas empezamos con coordinación motora, esquema corporal, lateralidad, motricidad fina y gruesa.
Actualmente podemos ver que existen problemas de disgrafía en estudiantes y esto se debe a que no hemos desarrollado en la primera infancia una correcta motricidad con materiales adecuados. El estudio indica, respalda y afirma que existe evidencia científica que cuando nosotros enseñamos a los niños a manipular, a ocupar este tipo de herramientas, van a tener grandes resultados en el futuro. Además de eso, vamos a desarrollar las neurofunciones superiores: atención, memoria, pensamiento, inteligencia, lenguaje y resolución de problemas. Todas estas neurofunciones van desde lo más básico hasta lo más complejo, llegando a tener y a considerar muy importante cómo se desarrolla este ámbito en la formación de estudiantes desde la primera infancia hasta lo que es la parte de la juventud en el bachillerato. Dentro de la propuesta que se va a hacer, ¿sí?, es realizar un material didáctico mediante un rompecabezas multisensorial. Dentro de este rompecabezas multisensorial van a existir piezas que acoplen y estimulen sentidos en un mismo lugar, en una misma zona. Entonces, dentro de este rompecabezas se incentivaron, se colocaron materiales auditivos al tacto, al olfato, al gusto, ¿sí?, a la propiocepción y al aparato vestibular, en donde los estudiantes y los niños que fueron estimulados a esto presentaron grandes avances dentro de su camino escolar, y esto fue evidenciado a través de los materiales que nosotros hablamos. La metodología que ocupamos fue un enfoque mixto, ¿sí?, con un diseño longitudinal, tomando los datos 3 veces durante un mismo periodo: septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Entonces nosotros registramos a través de un registro de observación y una checklist. Además de eso, hicimos una encuesta para docentes. La muestra seleccionada fue de 2 infantes que contemos con el consentimiento informado de sus padres para tomar sus datos, tomar fotografías, y todo esto está almacenado en la nube de manera encriptada, y 20 docentes de distintas unidades educativas con el fin de captar su información y su data. Además de esto, los datos fueron validados con el coeficiente de alfa de Cronbach, dándonos un resultado de 0.89, además de la validación por parte de expertos con la B de Aiken, dándonos un criterio de 0.81 en su medida, aplicados y evaluados. Los resultados de esto, tangible como tal, fue que el 80% de los estudiantes que recibieron los estímulos mediante esta propuesta presentaron índices en el desarrollo de neurofunciones tanto básicas como superiores. Es decir, el material y las distintas técnicas para desarrollar la estimulación temprana permiten que las nociones, las percepciones y las neuronas se desarrollen en un aumento exponencial, desarrollando una sinapsis muy compleja. De esta manera podemos entender esta figura: estímulo externo multisensorial, sentidos, pasa al sistema nervioso central y pasa a desarrollarse una neurofunción como tal. Y esto se vuelve significativo cuando es práctica. Lastimosamente la teoría se pierde, y con los pequeños tenemos que hacer todo práctico para que pueda desarrollarse como tal, y después, en pocos años, veremos los frutos de esta semilla sembrada como tal. En conclusión, este estudio confirma que existe, ¿sí?, la hipótesis de que afirmamos la estimulación multisensorial en los primeros años se consigue una estrategia para neurofunciones en competencias cognitivas, motoras y socioemocionales. Según Brito 2020, cuando los niños aprenden a jugar por roles, no solo están aprendiendo a través de su imaginación, sino que también están aprendiendo habilidades de resolución de problemas, habilidades sociales, en donde el rol del juego marca un paso más para la apropiación de empatía, solidaridad, de valores, e incluso tratar de solventar cosas pequeñas, problemas pequeños en un futuro con los estudiantes. Esa sería mi ponencia. Represento a La Salle, ADN lasallista. Todo está conectado: la comunidad de la creación y la fraternidad universal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta: ¿cómo promover
promover el contacto multisensorial en el desarrollo de las capacidades del niño? La propuesta es muy interesante. De hecho, la parte de inculcar, comentar y formar docentes en educación inicial, parvularia, de manera holística, integradora y multidisciplinaria, como lo viste en las ponencias anteriores, representa una gran oportunidad para no quedarnos en lo tradicional, sino directamente poder innovar, ayudar, colaborar a los estudiantes para que los docentes puedan formar y presentar. Necesariamente no tiene que ser costoso, ¿sí? Simplemente tenemos que usar la parte científica académica comprobada que funciona y nuestra imaginación para desarrollar materiales multisensoriales, para desarrollar recursos didácticos innovadores que permitan la inclusión y el trabajo de las neurofunciones para potenciar las habilidades futuras de los niños hasta llegar a adolescentes. Gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. El tema es las experiencias de los profesores como tutores de tesis de grado, una investigación cualitativa. Invitamos a la doctora Rosa Ordóñez Vivero, magíster Evelyn Carranza Ordóñez y el magíster Jorge Flores Herrera. Muy buenas tardes, gracias por su atención. Voy a leer actualmente el título del proyecto, ¿no? La experiencia de los profesores como tutores de tesis de grado, una investigación cualitativa. ¿Qué pasó? Sí. El presente estudio tuvo como propósito explorar la experiencia de los tutores de tamaño de titulación en las instituciones de educación superior del Ecuador, con el fin de comprender las dimensiones de su rol y el impacto de su intervención en el proceso formativo de los estudiantes. Y el marco teórico aplicado para esta actividad fue la teoría de la actividad propuesta por Ilko y Engström. Pero realmente esta teoría de la actividad no comenzó con él la amplió más bien. Esta teoría de la actividad comenzó con el trabajo de Lev Vygotsky. ¿Sí? Él habló de toda actividad, toda tarea que el niño hacía, porque él estudiaba a los niños y a las personas con dificultades cognitivas. Él decía que toda actividad está mediada por herramientas. Y esas herramientas pues son las que vamos a ver aquí, ¿no? Luego, más tarde, Alexei Leontiev también la aumentó y ahora sí. Él habló de que toda actividad tiene un objeto, un sujeto y una herramienta. Hizo una forma triangular. Esa fue la teoría de la propuesta. Y Hegel la amplió un poco más y ahí está la tarea, ¿no? La amplió a reglas, a comunidad de práctica y división del trabajo. Esas son las tres que hubo ahí, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí vamos a discutir ¿no? Para el presente estudio se utilizó la investigación cualitativa y el paradigma de investigación fenomenológica. El paradigma cualitativo estudia un fenómeno, ¿no? Y hace que los participantes hablen o se expresen acerca del fenómeno que están estudiando. En cambio, el fenomenológico es lo mismo cuestión. Los participantes hablan de su experiencia. Aquí yo apliqué lo que se llama epoge, ¿sí? Epoge, o epoche como dicen, ¿no? Es decir, o bracketing en inglés. Es decir, uno trata de aislarse del fenómeno en particular que está estudiando y simplemente deja a un lado toda su subjetividad o su objetividad, como sea el caso, para poder enfrentar el problema desde la perspectiva de los que están siendo entrevistados. ¿Sí? Este es el que inició la investigación fenomenológica fue Edmund Husserl. Él dice pues que eso dijo él, ¿no? El conocimiento del mundo empieza por suspender su
entonces y cuestionar la validez, ¿no? Es decir, muchas cosas que nosotros oímos no tienen que ser respondidas inmediatamente, sino que tenemos que hacer un pensamiento antes de poder llegar a una conclusión. Eso se llama, él lo llama noemi y noesis. No vamos a entrar en esos detalles, son un poquito largos. Los participantes fueron 14 profesores de educación superior y el sitio de investigación fue una universidad privada del Ecuador. Para este estudio se empleó la entrevista semiestructurada y la discusión grupal, lo que se conoce como el grupo focal. ¿Sí? 7 profesores para la entrevista semiestructurada y 7 para el grupo focal. Voy a presentar solamente un resultado, que es la división de labores, que está bien definida, ¿no? El profesor tutor dice es el encargado de realizar el desarrollo de la tesis y el estudiante es el encargado de escribir la tesis siguiendo los lineamientos dados por el instructivo que norman este proceso, ¿no? Toda universidad tiene su formato y sus líneas de investigación a las cuales el estudiante tiene que adherirse, ¿no? Miren lo que dice el profesor, ahí está hablando el profesor. Dice, indica, ellos son los investigadores y nosotros solamente somos una guía, un orientador. Esta división no es jerárquica, sino funcional, donde cada miembro aporta de su experiencia, mostrando de esta manera la división de labores. Veamos qué dice el profesor 12. El profesor 12 expresa lo siguiente: leer, investigar y estar al tanto de los requerimientos de la tesis para guiar al estudiante. Entonces, miren ustedes, es bien importante que el profesor esté bien preparado para enfrentar ese reto, ¿no? Tiene que tener conocimientos de metodología de investigación científica. Aquí falta también escritura científica y estadística, por ejemplo, en el caso del estudiante que aborde una investigación cuantitativa, ¿no? Aquí en las universidades ecuatorianas a veces el estudiante es el que escoge el tema y posiblemente el profesor no esté tan empapado a profundidad en el tema que el estudiante está haciendo. Entonces, realmente, ahí te dice, hay que prepararse. ¿Sí? En otras partes, en los países desarrollados, pues, uno va donde el profesor y le dice: oiga, profesor, me gustaría hacer la tesis como usted, y me da el tema de tesis y yo trabajo en eso, ¿no? Pero aquí es diferente. Bien, vamos viendo las conclusiones. Voy a dar solamente las conclusiones de lo que es. Dice, la expresión del profesor 02, ellos son investigadores y somos solamente una guía, y demuestra una división del trabajo funcional que reconoce la autonomía investigativa del estudiante, mientras que valora la experiencia orientadora del profesor. Los resultados revelan que la tutoría de tesis constituye un sistema de actividad multidimensional donde convergen diversos factores. Este estudio contribuye a la comprensión de la tutoría académica como un fenómeno complejo que va más allá de la transmisión de conocimiento, configurándose como un espacio de construcción. Realmente es un espacio de construcción la escritura de una tesis, ¿no? Y algo que es bien importante en la construcción de una tesis es la relación interpersonal. Sí, y en eso vaya a la universidad ecuatoriana, porque en otras partes, en otros países desarrollados, se le da al estudiante cómo ejercer la tutoría de una tesis, dándole las pautas intrapersonales e interpersonales para manejar la tutoría de la tesis. No solamente basta el conocimiento, sino que basta el manejo de las habilidades blandas, como mencionó el profesor. Sí, aquí dice, pues, finalmente, los hallazgos tuvieron la necesidad de desarrollar programas de formación tutorial específicos que integren tanto competencias metodológicas como relacionales, lo que me hace un momentito, ¿no? Reconociendo la naturaleza comunitaria y colaborativa de la práctica académica. Por expuesto, se sugiere el mejoramiento continuo de la experiencia de los profesores como tutores de tesis legales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Ustedes, como tutores de tesis de varias universidades, tanto nacionales como extranjeras, ¿han notado si existen similitudes y diferencias entre las capacidades de los estudiantes para desarrollar sus trabajos? ¿O sus dificultades son similares? ¿Y a qué creen que se deba? Gracias.
A ver, voy a citar un caso, ¿no? Hay estudiantes que a veces se atrasan en las tesis y a veces tienen un comportamiento muy agresivo con respecto a eso. ¿Sí? Una profesora cuenta que el estudiante fue muy agresivo con ella porque ella le dijo no, que ya está vencido el plazo y no podía continuar con la tesis. ¿Sí? O son no, en cambio en otras partes, esa es la diferencia, ¿no? El plazo se cumple. El plazo se cumple. Esa es una diferencia bien grande. En otras partes los profesores tienen reciben talleres, no solamente de métodos de investigación científica, ni solamente métodos de estadística o de reacción científica, sino que también reciben, pues, lo que yo mencioné, de relaciones intrapersonales, y del manejo de relaciones intrapersonales e interpersonales. Hay bastante diferencias, ¿no? Que son numerosas, ¿no? Y que hemos encontrado en el trabajo. ¿Sí? También hay aquí faltó, porque este trabajo es el primerito que hicimos, pero hay un complemento de este que se llama las contradicciones, que fue presentado en otro congreso, ¿no? Y las contradicciones son bien numerosas, no solamente en las reglas, ni en las unidades de práctica, sino en el objeto y en el sujeto. No, son contradicciones del nodo que existen ahí en el manejo de la tutoría, aquí en el Ecuador particularmente. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer la entrega de certificados para el primer grupo. Hola, invitamos a Remigio Santiago Sigüenza Montero y a Miriam Carmita Moro Viales, por favor. Más a la izquierda, más a su izquierda, a su derecha, a su derecha. Muy bien. Más allá. Más adelante como Ahí. Ahí sí. Muchas gracias. Magíster Steven López Bolaños, por favor. Pati, al pollo. Así, ahí. Doctora Rosa Ordóñez Vivero, Magíster Evelyn Carranza Ordóñez y Magíster Jorge Flores Herrera, por favor.
Vamos a dar un minuto para las personas que están conectadas y regresamos.